Extremadura, presidente socialista. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, ¿qué le ha parecido lo de Puigdemont en Dinamarca? No se activa la euroorden, el juez dice que cree que es un ardid de Puigdemont, el gobierno previamente había dicho que había que activarla, luego que no. ¿Qué le parece todo esto? Fíjese la cantidad de cosas que me acaba de decir en 20 segundos. Es imposible seguir el paso de este asunto, de esta telenovela. Yo creo que lo único que puede mantener el sistema que tenemos y la Constitución son las leyes, y a ellas deberíamos atenernos. Es decir, yo pienso que los medios de comunicación, el gobierno, los partidos políticos, deberíamos intentar aislar este asunto, dejarlo de lado y que sea la ley la que se cumpla en cada momento. A mí no me importa nada qué hace Puigdemont en el extranjero. No tengo ningún interés en seguir los pasos, saber si desayuna o no desayuna, si besa la bandera o deja de besar la bandera. Esto me importa un pepino, no me importa nada. Y yo creo además que ustedes deberían intentar hacer el esfuerzo de dejar este asunto de lado. Es decir, son tantos los temas que nos afectan a los ciudadanos españoles. Pero, presidente, por ejemplo, mañana es posible que Puigdemont, eso apunta a La Vanguardia, Puigdemont se reúna con Roger Torrent, el presidente del Parlamento. El presidente del Parlamento, que ha dicho que es el candidato para ser investido. Se reúnan en Bruselas. Los medios de comunicación tenemos que contarlo, presidente. ¿Por qué? Yo creo que lo que hay que contar es que aquí estamos ante un prófugo. Sí, pero que un prófugo se reúna con el presidente del Parlamento de Cataluña porque va a ser el candidato a la investidura, es noticia, tenemos que estar ahí. Otra cosa es cómo contemos la noticia, cuál es el análisis crítico, cuál es la intención de las preguntas. El final de este asunto debe ser la aplicación de la ley. Y lo que hable el presidente del Parlamento con este señor o deje de hablar, las propuestas que haga o deje de hacer, el final sabemos que hay un candidato propuesto por el presidente del Parlamento que va a ir a la cárcel. Porque si no va a la cárcel, la ley no se aplicaría objetivamente a todo el mundo. Y tenemos a Junqueras y a 3 o 4 más en la cárcel como consecuencia de sus actos de deslealtad con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía, y por lo tanto Puigdemont, cuando aparezca por España, pues tendrá que ir a la cárcel. Y por lo tanto, mientras no ocurra eso, todas las demás informaciones no me interesan nada. Y yo creo que además el gobierno no debería pronunciarse sobre estos asuntos salvo que esté seguro de que lo que dice lo va a cumplir. Y si dice algo que después no es capaz de cumplir, que por favor dimita al responsable de lo que ha dicho. Porque si no iba a haber referéndum y después lo hay, pues mire, no diga que no va a haber referéndum. Diga solo aquello de lo que está seguro que se va a cumplir, porque de lo contrario, la imagen que se traduce es que este señor se está burlando del gobierno, de las instituciones, de la Constitución y de la mayoría de los españoles. Y yo no estoy dispuesto a hacer el juego, aunque en estos momentos confieso que se lo estoy haciendo. En eso sí vamos a coincidir. Si el gobierno dice que no va a haber referéndum y luego hay referéndum, es un desastre para el Estado. Es decir, y si el gobierno dice o insinúa que la euroorden se va a activar para ser detenido Puigdemont y luego Puigdemont se pasea por Dinamarca como si estuviera en el patio de su casa, también es un desastre para el Estado. Claro, pero yo creo que lo que deberíamos intentar era situar al gobierno en su sitio y a Puigdemont en el suyo. Es decir, cuando el presidente del Parlamento dice que quiere hablar con el presidente del gobierno, habría que intentar poner a cada uno en su sitio y decir, oye, usted representa el poder legislativo de Cataluña y el presidente del gobierno representa el poder ejecutivo de España. ¿Cómo quiere usted que el poder legislativo de Cataluña hable con el presidente del poder ejecutivo de España sobre el poder judicial? Porque esto qué disparate es. Entonces yo creo que de vez en cuando estos asuntos deberían servirnos, además de mofa, deberían servirnos también para hacer cultura política y para que todos entendamos que hay cosas que no se pueden hacer sencillamente porque van en contra de la democracia y en contra de la Constitución. Después podrán pasar 4 o 5 cosas. Es decir, puede ser que Puigdemont renuncie después de la entrevista que tenga con quien sea y presenten a otro candidato. Bueno, pues ya veremos qué candidato presentan. Puede ser que Puigdemont, sin embargo, no renuncie y el presidente abra la sesión de investidura y diga, tiene la palabra el candidato. El candidato no aparece y suspenderá la sesión y se buscará a otro candidato. Puede ser que Puigdemont
renuncie y su grupo se niegue a apoyar a otro candidato de los independentistas. Y entonces a lo mejor lo que tendría que convocarse eran unas elecciones. O puede ser que entonces Ciudadanos tome la palabra, presente a Arrimada como candidata y tengamos a lo mejor una presidenta del bloque constitucionalista. Todas estas cosas pueden ocurrir, pero yo creo que no tendríamos que estar detrás de la pista para saber qué es lo que hablan, qué es lo que dicen, cómo va a dar una conferencia un prófugo. No me interesa lo que diga ese prófugo en una conferencia, honradamente. Y yo creo que los españoles tendríamos que intentar hacerle comprender a los medios de comunicación que os cambian de tema, o cerramos la radio y la televisión, y cada vez que hablen ustedes de Puigdemont, yo voy a apagar la televisión, voy a apagar la radio y no voy a leer los periódicos. Ahí ya sabe que vamos a discrepar, presidente. Yo creo que lo mejor que hay que hacer es... Pero yo creo que lo que hay que hacer es informar, de verdad, que hay que contarlo. Y además, con una cierta, evidentemente, bien, pero actitud, es que hay muchos temas, crítica. Pero si no contamos lo que ocurre, es decir, por no hablar de Puigdemont, Puigdemont sigue ahí. Puigdemont va a ser el candidato a la investidura. Bueno, y eso es un desastre surrealista para Cataluña y para España. ¿Cómo no lo vamos a contar? ¿Cómo no vamos a estar pendientes de los movimientos? Ya nos enteraremos. Pero ya nos enteraremos, pero ¿qué nos interesa a nosotros de que un prófugo se vaya a Dinamarca a dar una conferencia? ¿Me quieres contar, Antonio, dónde está la noticia? Pues la noticia es que va a dar una conferencia y no sabemos si va a ser detenido o no, presidente. Y es importante, por ejemplo, una conferencia donde una profesora de la Universidad de Copenhague le está diciendo, oiga, ¿usted qué pretende? La balcanización de Europa. Le hace preguntas muy interesantes. No le ríe las gracias a Puigdemont. Eso hay que contarlo también. Mejor que las que hacemos en España, ¿eh? Bastante mejor que las que hacemos en España. Bueno, pero eso no le parece interesante. ¿No cree que pero, presidente, no me parece. Me gusta, y además, me gusta, ya sabe que me gusta su discurso provocador respecto a los medios. Pero ¿no cree que ha sido interesante escuchar a la profesora de la Universidad de Copenhague hacerle esas preguntas a Puigdemont? No, porque yo esas preguntas las doy por supuestas en España. Es decir, no hace falta que venga una profesora de Dinamarca a hacer unas preguntas que yo creo que están ya dichas y resueltas en España. Pues me acaba de decir que no son muy habituales en España esas preguntas. Presidente, usted mismo me ha dicho que no son muy habituales esas preguntas a Puigdemont en España. Sí, claro, porque no está aquí ahora. Por lo tanto, no se le puede preguntar. Pero dice usted, se va a Dinamarca y tenemos que informar sobre si es detenido o no. Bueno, cuando sea detenido, informen. Pero si no es detenido, no hay información que dar. Puigdemont sigue fugado, sigue prófugo. Lo que no está es exiliado. Eso sí que tendríamos que intentar repetir constantemente. Y no están en la cárcel por sus ideas. Porque si estuvieran, el señor Junqueras, por ejemplo, estuviera en la cárcel por sus ideas, quiere decir que la señora Marta Rovira es una enchufada del juez o del ministro del Interior o de Justicia, porque ella tiene las mismas ideas que Junqueras y sin embargo no está en la cárcel. Luego, o una de dos, o Junqueras no está en la cárcel por sus ideas, sino por romper la Constitución y el Estatuto, o la señora Marta Rovira y la gente que le acompaña son unos pelotas y unos enchufados del ministro de Justicia y de los jueces, que no la meten en la cárcel porque tienen las mismas ideas que el señor Junqueras. Y de todas estas cosas sí que intentaríamos hacer pedagogía para que la gente no se desconcierte y no nos desconcertemos los españoles. Pero que tome un café el señor Puigdemont en Dinamarca, a mí no me importa. ¿Y si toma café con Alfredo Pérez Rubalcaba, Marta Pascal, es interesante o no? Bueno, eso entra dentro de una discusión en el seno del Partido Socialista sobre si la dirección debería estar informada o no debería estar informada de ese encuentro. Como yo no sé cómo se ha producido, ni he hablado con Rubalcaba, ni he hablado con Pedro Sánchez, pues no sé si es que ha sido un encuentro casual, si estaba premeditado, si estaba pactado, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero de eso yo creo que sí se puede informar, porque es un exsecretario general del PSOE hablando con la señora Rovira. Esto sí me parece que es una noticia. Pero de Puigdemont yo no quiero saber nada más que cuando diga el gobierno ha sido detenido y puesto a disposición judicial. Punto. Lo demás no me interesa. Presidente, permítame un minuto porque me dicen que Pedro Sánchez acaba de hablar en Sevilla. Ha estado con Susana Díaz y le han preguntado además a Susana Díaz por el deshielo Frozen, pero le han preguntado Juanjo Cuéllar a Pedro Sánchez por Puigdemont, el viaje a Dinamarca, la investidura, la situación ahora mismo. Juanjo Cuéllar, ¿qué ha dicho el secretario general del Partido Socialista? Bueno, ha dicho Pedro Sánchez que Puigdemont tiene claro que ya no va a ser presidente y que lo que está haciendo con este viaje es buscar el descrédito internacional, ha dicho descrédito internacional de España. Luego ha asegurado también Pedro Sánchez que Cataluña lo que tiene que hacer es pasar cuanto antes la página negra de Puigdemont.
El independentismo tiene mayoría parlamentaria, pero no tiene mayoría social. Si logran formar gobierno, deberán hacerlo para el 100% de los catalanes. No puede ver al frente de la Generalitat un presidente inconstitucional. Cataluña debe pasar la página negra de Puigdemont. Cerrar el capítulo de la unilateralidad e imposición que lo que ha hecho ha sido fracturar durante estos años a la sociedad catalana. Presidente Ibarra, sus sensaciones respecto al Partido Socialista Obrero Español y su estrategia en Cataluña. Vamos a ver, yo creo que los independentistas catalanes, los dirigentes políticos del independentismo catalán, tienen en este momento claro qué es lo que quieren. Lo que quieren es que si hicieran un gobierno independentista que quisieran de nuevo la independencia de Cataluña, saben que su destino final es la cárcel. Y si vuelven para atrás y se acogen al Estatuto de Autonomía, saben que su destino es que le den collejas por la calle a todos aquellos que han intentado convencerles de que la independencia era posible. Por lo tanto, no tienen salida. La única salida que tienen es el 155. Y están buscando lo que sea para que el gobierno de nuevo aplique el 155 y ellos puedan descansar, porque tienen un conflicto bastante serio entre aplicar lo que dicen e ir a la cárcel o no aplicarlo y enemistarse con los ciudadanos que le respondieron. Y esto es el final de todo, el 155. Ahí llegaremos. Presidente Ibarra, Celestino Corbacho ha abandonado el Partido Socialista. ¿Le ha sorprendido el ministro de Trabajo? Bueno, vamos a ver, yo creo que Celestino Corbacho, que es paisano mío, por cierto, no ha sabido entender lo que está ocurriendo en este momento en el seno del Partido Socialista Obrero Español. Es decir, el otro día yo hice unas declaraciones diciendo que había que romper con el PSC y salió alguien de la dirección de mi partido diciendo que mi opinión no era significativa porque lo verdaderamente significativo era la opinión de Guillermo Fernández Vara, el presidente actual de Extremadura. ¿Por qué dicen eso? Porque Guillermo Fernández Vara tiene un cargo y yo no. Entonces, para la dirección del partido actual, si no tienes un cargo, no cuentas nada, no pintas nada. Y eso hay que comprenderlo, hay que entenderlo. Presidente, quiero preguntarle precisamente si usted mantiene que el Partido Socialista tiene que romper totalmente con el PSD. Vuelvo con usted enseguida, permítame, porque es que Puigdemont va a tener que escucharlo solo un ratito. Está ahora mismo en el Parlamento danés. 12:43. Presidente Ibarra dice que está trabajando para estar allí. Él en campaña prometió que volvería si ganaba. De alguna manera ha ganado porque son mayoría y es la segunda fuerza política del independentismo y es el candidato. Ahora dice que sigue trabajando para volver y abrir un diálogo con el gobierno de España, pero vamos, sabe que si vuelve es detenido, pero lo sabía también en campaña. Presidente. O sea, yo creo que a lo mejor nos debería explicar el señor Puigdemont por qué no hicieron caso al informe de los servicios secretos de Estados Unidos cuando avisaron de que podría haber un atentado en la Rambla. Eso es lo que tendría que explicar, por ejemplo, porque él era el presidente y tenía un consejero de Interior y un director de los mozos de escuadra. ¿Por qué no responde a eso? Esto sí que me gustaría aclararlo, porque así entendería yo mejor la psicología de aquellos que han votado a un individuo como este, que no hizo caso de un informe que decía que podía haber un atentado en la Rambla y que lo hubo. Y que después primero lo negaron, que ese informe existiera, y después han dicho que bueno, que era un informe que no era totalmente fiable. Esto sí que me interesa a mí. Esto sí que me interesa, porque ahí murieron gente. Y me interesaría saber por qué unos ciudadanos catalanes son capaces de votar a un individuo que despreció un informe que después posibilitó que hubiera muertos en Cataluña. Estas cosas son las que me interesan. Después, las mentiras que diga o deje de decir este señor, esto me importa muy poco. Entre otras cosas porque además ha dicho que él es más útil siendo presidente en el exilio, entre comillas, que estando en la cárcel. Es decir, que se lo cuenten al señor Junqueras, que está en la cárcel. Es decir, debe ser que es un inútil el señor Junqueras porque está en la cárcel. Él va a ser útil, dice, estando en el exilio. Bueno, yo creo que ahí tendrían que ponerse de acuerdo entre los dos independentistas a ver cuál es más inútil de los dos. Por lo menos el señor Junqueras tuvo el coraje y la valentía de quedarse ahí. En eso estamos de acuerdo. Uno se quedó, hizo la cara y está en la cárcel sufriendo por ello. Otro, hoy en Dinamarca. Pero me gustaría que me resuelva... Y nadie se preocupa del que dio la cara. Y estamos viendo a este señor que está haciendo una rueda de prensa donde, por cierto, todos los micrófonos que hay menos uno son de medios españoles. ¿No cree usted que los medios daneses también han estado detrás de él? De todas maneras, nosotros es que también hemos pedido entrevista con Oriol Junqueras, pero de momento instituciones penitenciarias nos dice que no. Tengo una pregunta sobre el PSD, permítame un minuto. Presidente Ibarra,
¿El Partido Socialista Obrero Español debe romper con el PSC rotundamente o esa alianza debe mantenerse? No, mire usted, la estrategia del PSC ha sido una estrategia fallida. Desde que se inició la democracia hasta hoy, ha ido perdiendo votos constantemente en cada elección, hasta llegar al 15, el 16% que tiene en estos momentos. Y además, cada vez que, por ejemplo, el señor secretario general de ese partido hace unas declaraciones diciendo que se ponga en libertad a los detenidos, pues está no solamente perjudicándose él, sino que está perjudicando al voto socialista en el resto de las comunidades autónomas. Luego, si su estrategia diera como consecuencia que sube el PSC en votos muchísimo, podría uno entender la política que están haciendo. Pero si a esa política que está haciendo no le está dando ningún resultado electoral, sino todo lo contrario, le está perjudicando y está perjudicando al resto de España, yo creo que una de dos: o cambias de estrategia o el Partido Socialista rompe con un partido que no le está trayendo ninguna novedad y que no le está aportando nada más que resultados inciertos e incómodos para el Partido Socialista Obrero Español. Por lo tanto, con amigos como esos no se necesitan enemigos. Presidente Ibarra, gracias por estar en directo con nosotros. Ya sabe que aquí en La Sexta vamos a seguir informando de Puigdemont, de sus movimientos, de sus jugadas, y vamos a contar también con usted y con su análisis crítico. Presidente, gracias por estar en directo. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo, Juan Carlos.